decía yo antes, de centros de salud, no hay médicos. A veces el Instituto Nacional Indigenista, que así se llamaba y que ahora es de propiedad del vetusto don Luis H. Álvarez, que es del PAN, que no tiene la menor idea de qué trata el Instituto Nacional Indigenista, envía ciertos apoyos a la comunidad. ¿Cuáles fueron los del año pasado? Fueron 3 bultos de cal para que pintaran la iglesia de la fiesta. O sea, es muy espléndido este maestro. Bueno, en relación con el problema en particular que a mí me interesa, sí quiero decirles que este asunto del consumo excesivo del alcohol y el abuso de bebidas, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el consumo normal, que es el que hace Álvaro y yo. Otra cosa es el abuso, que es el que hace José Luis. Y otra cosa es el alcoholismo, que es el que hace Pues estas 3 cosas, que son muy diferentes, han estado siendo estudiadas desde hace muchos años en México. Desde el siglo XVI hay documentos que nos hablan sobre esto, también sobre las bebidas fermentadas que localmente se producen. Yo hice un estudio en alguna ocasión y encontré 176 bebidas no comerciales, fermentadas y destiladas que se producen en las comunidades. Y bueno, esto está muy estudiado entre los chamula de Chiapas, entre los rarámuri de Chihuahua, los mazahuas, los ñañú de Otomís, etc. Y hemos señalado que a pesar de que existen referencias a este asunto, no se conoce realmente cuál es la dimensión de la gravedad de este problema. Por eso a mí se me ocurrió, en razón de mis lazos de compadrazgo, con mis múltiples ahijados y compadres, aprovechar estas relaciones para inscribir, y afortunadamente fue aprobado por nuestro sacrosanto Consejo Divisional, un proyecto que me autorizara a ir cada mes a Teciutlán a hacer investigaciones sobre esto. Quiero reportarles que, sin meterme en estos datos, si les interesa los envío, las tasas de consumo de alcohol en México son mucho más altas que en Estados Unidos y que en México. Y que los promedios por bebida también son mucho más altos en México que en Europa. Y que las zonas rurales son mucho más altos que las urbanas y que las zonas indígenas, donde usualmente se enclava en el contexto rural, también son mucho más altas que las zonas rurales. Y además, el problema existe en cuanto a que no hay tratamiento y mucho menos rehabilitación y prevención de las adicciones, que es de lo que voy a hablar, por cierto, mañana en Morelia, Michoacán, en un congreso de prevención de adicciones. En México no hay prevención de adicciones, mucho menos en las zonas. ¿Cuáles son las tasas? Y con eso termino, de consumo en la zona, aparte de señalar que hay mucha discusión entre los sociólogos acerca de cuál es el papel que juega el alcohol en la cultura y en la sociedad, y que si es una desviación social, o que si las dificultades inherentes al modo de vida se manifiestan en la ansiedad y todos los conflictos individuales permiten que a través del alcohol se reduzca la ansiedad. Haciendo un lado todas estas teorías que son muy interesantes, sí quiero mencionar cuáles son las estadísticas que hasta hoy he podido encontrar en esta comunidad. Las 2 fábricas de aguardiente que se encuentran cerca del pueblo oficialmente dicen que producen 120 litros de aguardiente a la semana para 17 pueblos. Los estudios que yo he hecho en este pueblo, que es muy pequeño, me reportan un consumo promedio semanal de 350 litros. O sea que el consumo clandestino, la producción clandestina es muy alta. ¿Qué otras cosas bebe la gente? Bueno, beben pulque poco, una mezcla de pulque con refresco y 2 botellas de cerveza y un 1/4 kilo de azúcar, que es así como una beca a la permanencia. Las teporochas, las famosas teporochas. Y el consumo de alcohol empieza en los varones desde edades muy tempranas y en las mujeres no tanto. En las 3 secciones de la comunidad, la proporción de mayores de 15 años, como dije hace un rato, es del 55%, y esto lo menciono en razón de que los estudios de la OMS, para ajustarlos a esta comunidad, nos indican que el consumo per cápita solamente de aguardiente en esta comunidad es de 1 litro semanal por persona, lo cual es altísimo. Ni en Hungría, que es el campeón europeo y mundial, por cierto, de consumo de alcohol, ni en Hungría llegan esos.
Pero si hacemos los ajustes y los gastos que esto implica, llegamos a la conclusión de que el 18% del mínimo ínfimo salario que reciben estos maquiladores, antes campesinos, es utilizado en el consumo de bebidas alcohólicas, y que el gasto respecto al salario es de 24%. Si hacemos todos los ajustes necesarios, porque solamente yo hablaba hace un rato del aguardiente. En conclusión, si el alcohol está presente en los ciclos principales de la vida, y muchos de ustedes, todos, nacieron precisamente por una borrachera de sus padres, que murió 9 meses exactamente antes de que esto se diera, y sí permea todos los ciclos de la vida, el bautizo, la confirmación, el matrimonio, la presentación, ¿no? Y hasta la muerte y el velorio, y el muerto ya se murió, pero hay que beber por él, etc. Y si esto es parte inherente de la cultura, que es lo que a mí me interesa estudiar, y si el alcohol desempeña este papel tan fundamental en el grupo, porque convalida situaciones sociales, provoca relaciones problemáticas también, y cohesiona a la población cuando se ingiere en una festividad religiosa, pero también puede ser causa de violencia y de crimen. Si el alcohol permite estas interacciones sociales abiertas, en donde los individuos se desinhiben y se reúnen socialmente, etc., y el que ofrece alcohol barato es mal visto, y el que invita a una fiesta y no ofrece alcohol es criticado, y al antropólogo en turno le dan brandy presidente y al sacerdote, pero a los demás les dan brandy al gusto, que es buenísimo para lavar los pisos, quedan rechinando de aquí. El alcoholismo es un grave problema en San Sebastián. Yo estoy apenas empezando a recolectar algunas estadísticas en torno a los patrones de consumo, que es un tema bastante complicado, y sí, hasta donde he llegado ahorita, les puedo resumir que el consumo per cápita en la comunidad es de 47.1 litros de aguardiente al año, que es altísimo, y de 162.86 litros de cerveza por persona al año.